pasamos a un breve resumen del tema número 2, que es el tema relacionado con la logística comercial internacional y el transporte en específico. Aquí, ¿cuáles son los temas importantes de cara a su trabajo final? La estructura del sistema de la logística comercial de la operación comercial que ustedes seleccionen. La relación de la logística internacional con la compraventa internacional de la mercancía. En otras palabras, con los términos de compraventa o Incoterm. La integración de las cadenas de logística comercial nacional e internacional, y esto se lo vamos a dejar a criterio de ustedes, como desde el punto de una visión de su organización se integra la logística comercial nacional y la logística comercial internacional. ¿Y dónde están las debilidades? ¿Y dónde ustedes pueden actuar? Y yo quería aprovechar este marco para decirles, o sea, puntualizar que en el trabajo final de la asignatura vamos a trabajar, si alguno quiere trabajar el vínculo con la logística nacional, perfecto, pero vamos a aceptar los trabajos con el análisis de la gestión logística, de los tiempos y costos logísticos totales de la operación en cuestión que seleccionaron para su trabajo final del diplomado. Porque aquí es donde vamos a evaluar, aquí es donde ustedes se van a percatar, se van a dar cuenta de dónde está la debilidad o qué deben tocar, qué no tocar en el trabajo final, en el trabajo final integrador del diplomado. Miren, se plantea que la estrategia logística para la competitividad está relacionada con el rediseño de la estructura organizacional, con la adopción de sistemas logísticos, con la logística, con la interrelación entre la logística comercial nacional e internacional y la distribución física. Veremos que la distribución física es un proceso logístico. Y vamos entonces a ver después los elementos clave de esa distribución física y cómo van a influir en el costo logístico total. Disculpen. ¿Qué cosa es la logística comercial internacional? Miren, otro concepto. Sistema que engloba las operaciones que se requieren para llevar adelante una transacción de comercio internacional, llenando la brecha espacial y de tiempo entre la producción y el consumo a través de la gestión del flujo de bienes o servicios, información, funciones de producción, comercialización y distribución, establecida por los exportadores, los importadores y los prestatarios de servicios. En otras palabras, gestión. ¿Gestión de qué? De llevar el bien una vez que ya yo tengo diseñada mi cadena de suministro, ¿verdad? En esa operación comercial. Y ya a partir del diseño de mi sistema logístico, ¿cómo yo voy a hacer que ese bien que yo decidí exportar o importar llegue a su destino final? Ah, bueno, de eso se encarga la logística. ¿De qué? De esa gestión, de ese qué y cómo hacer llegar del bien en la mejor condición, en el tiempo logístico, etcétera, al menor costo, etcétera, etcétera. Ahora, este es el alcance y la cobertura. Que aparece qué cosa, entregar estratégicamente qué cosa, la adquisición del producto, el control de la calidad, el flujo de información, la distribución física, el control de los inventarios, el almacenamiento del producto y las condiciones para la transportación y almacenamiento. Esto en nuestra logística nacional y qué cosa, coordinado e integrado a la logística de nuestro proveedor o de nuestro comprador en dependencia de operación comercial de la PCT. Ahora, todas las empresas orientadas a la actividad comercial o todas las empresas empresariales en su relación con la logística comercial
realizan actividades de producción de los bienes a ser comercializados, de la exportación de los bienes y de la importación. ¿En qué negocio están ustedes desde el punto de vista para su trabajo final? Ah, soy un productor, pero para ser un productor yo tengo que importar. Ah, es con esa con la que yo voy a hacer el negocio. Yo no voy a explicar mi proceso productivo. Y esto hago esta observación porque tengo la experiencia de que en estos trabajos, si un compañero pertenece a una empresa productora, lo que explica es el proceso productivo. No. Lo que tiene que explicar es qué cosa. Por ejemplo, voy a comprar determinada materia prima para producir ese bien, a cómo transcurrió el proceso de producción, el proceso de importación de esa materia prima y qué empresa me importó la materia prima. Ahora, todas estas actividades agregan un valor a ¿qué cosa? Al costo logístico, agregan, disculpen, un valor al del bien o el servicio, que se traduce ¿qué cosa? En el costo logístico, en el costo de los servicios logísticos. Entonces, dice que estas actividades son ejecutadas a partir de las funciones del sistema logístico que aparecían en el concepto de logística comercial internacional, que son la producción orientada a la exportación, la comercialización internacional y la distribución física internacional. Y como elemento fundamental o parámetro de costo fundamental de la distribución física internacional, el transporte internacional de carga. Ahora, en ese trabajo, en esa orientación, porque son orientaciones que nosotros le damos cuando le ponemos el trabajo, aparece qué cosas. Basado en la estructura logística, yo selecciono dentro de mi estructura logística cuál es la estructura, elementos, parámetros y componentes. Qué bien yo seleccioné o qué servicio seleccioné, hacia qué mercado va dirigido, cuál es la información, cómo se está moviendo la información y qué función yo realizo. Ustedes tienen unos esquemas en los materiales, en la base material. ¿Cuáles son los principales parámetros de la estructura? Y retornamos qué cosa a los costos logísticos, a los tiempos logísticos, y aquí agregamos la calidad total. Componentes más importantes, calidad total. Cuando hablamos de calidad total, y ya ustedes también tienen un tema que vieron de calidad. Yo solo voy a hacer una observación aquí, calidad total. Percepción del cliente en ese cliente o consumidor final. Solo voy a hacer, repito, esa observación. ¿Cuáles son los componentes más importantes de estructura? La distribución física internacional y el transporte internacional de carga. Y todo ello interrelacionado entre los canales, las cadenas y los corredores. Esa interrelación es lo que constituye el canal de la logística comercial o la cadena logística internacional. Aquí, este esquema, para ayudarlo cuando estén haciendo su trabajo, de los elementos de la logística comercial internacional, de los principales parámetros y los componentes, todo lo que hemos dicho. Ahora, distribución física internacional. Primero partimos de que es un proceso logístico y que va a ser una cadena conformada por los diferentes sucesos por los que puede atravesar el producto de exportación desde la fábrica hasta que llega al local del comprador en el exterior, tomando como referencia el Incoterm. Y ojo con esta presentación. ¿Cuáles son los parámetros básicos de la distribución física? Dijimos y reiteramos, es un proceso logístico que está conformado por diferentes actividades y vamos a reflexionar en algo. Las diferentes actividades de procesos logísticos se repiten en cada uno de los subprocesos. Por ejemplo, hablamos del proceso logístico de transporte. Por ejemplo, proceso logístico de transporte o logística del transporte cuando ya el transporte forma parte del sistema logístico de una empresa determinada. Pero es que esa logística del transporte, vamos a verla reflejada qué cosa,
en este proceso o actividad logística que se denomina distribución física. Pero que lo vamos a ver también cuando hablamos de otra actividad logística como es el embalaje. ¿Por qué? Bueno, porque hay que mover ese embalaje o hay que mover en un momento determinado el envase, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los parámetros básicos de la distribución física que lo pueden ayudar a el análisis de o el desglose de los gastos logísticos y de los tiempos logísticos? Miren, están los costos directos e indirectos. En los costos directos, embalaje. ¿Por qué no ponemos el envase? Tanto el envase como el embalaje va por cuenta de, o sea, lo gestiona el proveedor y lo incorpora al precio de venta de la mercancía. ¿Qué sugerimos? Mire, que en las áreas de inteligencia comercial se conozca cómo se está comportando, cómo se están comportando los componentes de un determinado envase. Digamos que hay envases, por ejemplo, el cartón tiene componentes bursátiles. Bueno, ¿cómo está influyendo eso en ese envase? ¿Cómo eso va a influir en el precio de venta de la mercancía? Fíjense que ya no estoy hablando de ideológica, ¿cómo va a influir en el precio de venta de la mercancía, etcétera? Ahora, ¿por qué ponemos el primer costo directo del embalaje? Mire, porque el embalaje es utilizado como término logístico, o sea, como una protección de mercancía. No quiere decir que no hay embalaje en una logística nacional, no. Pero aquí estamos ya hablando de la distribución física internacional. El embalaje, ¿en qué la voy a embalar? ¿Cómo la voy a proteger físicamente? Y es lo que habíamos dicho, la salvaguarda de la protección de la mercancía. Cuando hablamos de protección física, esa mercancía la vamos a colocar, la vamos a poner en caja de cartón, la vamos a presentar, la vamos a poner en un pallet. Este pallet lo vamos a contenerizar, pero ojo, la contenerización como medio de unitarización, como modalidad, déjenme rectificar, de unitarización de la carga, un poco queda deteriorado en algo el envase de la mercancía, y esto puede llevarnos a riesgo y que en un momento determinado no tenga incluido una cobertura, etc. Por lo tanto, siempre debemos ver desde el contrato cómo vamos a envasar, cómo se va a envasar la mercancía. Y ese envase esa cláusula de envase tiene que ser consecuente con la cláusula de inspección, que también es una actividad logística y que no la hemos tocado aquí, pero que tiene un peso importante porque es un gasto logístico. ¿Dónde? En el local, en el punto de origen de la mercancía, en el local de comprador, en fin, donde se vaya a inspeccionar la mercancía. Y que bueno, aparece acá. Bueno, ¿cuáles son esos? Enmarcaje de la mercancía, otro gasto logístico, unitarización, documentación, manipulación, almacenaje, el flete propiamente dicho, el seguro, los aranceles, las comisiones bancarias, los honorarios de los agentes. Un agente, sí, hay que pagarle los honorarios a los agentes aduanales, en fin, a los bloques de independencia de cómo contraté el transporte, por ejemplo, el transporte marítimo, etc. Y costos indirectos, como son los gastos administrativos, los sueldos y los salarios. Y miren, de nuevo aquí, inventario. ¿Por qué es un costo indirecto? Porque el inventario es un capital inmovilizado. Capital inmovilizado que lo podemos encontrar en los almacenes, centros de distribución, etc. Y que además de esto, ya habíamos hablado, si pudiésemos en un momento determinado profundizar desde el punto de vista del costo, de los costos en un proceso de importación-exportación de este capital, de este inventario en tránsito tanto nacional como internacional. Los tiempos, tiempo de duración de cada duración de cada operación o de cada servicio, las interfaces, el tiempo total de tránsito y el tiempo de entrega. Por lo tanto, aquí volvemos a lo mismo. Incoterm. Calidad del servicio depende de la confiabilidad, la competencia, etcétera, etcétera. Es decir, responde a la pregunta de cómo llega mi bien al local del comprador. Compañeros, todos estos, en una gran medida, son gastos logísticos. Y todo esto, si desde el punto de vista de la evaluación no aparecen, bueno, mira, no aparecen porque no lo hacen, pero debemos cambiar la forma de pensar en la empresa.
y decíamos que de cara a estas cadenas de suministro altamente perturbadas, interrumpidas, con interrupciones sin precedentes que se están dando hoy en el mundo, las soluciones integradas de cadenas de suministro es esencial y puede ser una forma de mejorar estos productos logísticos. Ahora, dijimos que mencionamos al principio que en este proceso de distribución física internacional, un elemento importante y su principal componente de costo lo constituye el transporte internacional de carga. ¿Qué sucede hoy con el transporte internacional de carga? En sentido general, esa inflación a nivel global, esa economía ralentizada, esa reducción de la producción e intercambio comercial, esa reducción de demanda a escala internacional, ha influido en que los costos del transporte se reduzcan, disminuyan, ¿verdad? Por lo tanto, el control de la cadena de suministro se ha vuelto vital para asegurar la eficiencia y la entrega en tiempo y aprovechar, ¿qué cosa? La situación que tiene ahora el mercado de flete. Ahí arduo trabajo en el caso de nuestro país del grupo negociador, que constantemente tienen que estar haciendo análisis de fletes internacionales y que además de esto el bloqueo nos está golpeando duramente porque hay navieras que no pueden operar con nosotros, hay corresponsales de determinadas navieras en determinados países que no pueden negociar con nosotros y esto pues es importante. Ahora, en el ejemplo anterior, cuando le decíamos que las actividades y procesos logísticos se repiten en un proceso logístico u otro, le hacíamos referencia al transporte. Cuando hablamos de transporte, simplemente hablamos de ¿qué? De movimiento de mercancías. Pero cuando ese transporte se integra al sistema logístico de la empresa o se integra a la gestión logística de la empresa, entonces ya estamos hablando de ¿qué cosa? Estamos hablando de una logística de transporte. Y que como proceso logístico y subproceso de la logística comercial internacional, tiene que estarse analizando constantemente para saber cómo está repercutiendo en el entorno internacional. Desde el punto de vista organizativo, la estructura del sistema de transporte tiene una estructura funcional, que es la infraestructura, las operaciones y los servicios, y tiene una estructura operacional en la que se incluyen ¿qué cosas? Los diferentes modos o modalidades de transporte. La red, cómo opera la red mundial de transporte y las regulaciones internacionales. Miren, compañeros, aquí hay algo importante, regulaciones internacionales. Hay veces que como comerciantes, o sea, exportadores e importadores, no tenemos conocimiento de lo que aparece en los contratos de transporte. Y es muy importante conocer que en esos contratos de transporte van a estar influidos por toda una serie de regulaciones internacionales relacionadas con cada uno de los modos de transporte que debemos conocer. Y que reitero, como lo he hecho anteriormente, que en el material aparece desglosado, aparece explicado y que ante cualquier duda estamos en la mejor disposición de trabajar con ustedes. Aquí, miren, le abrimos los componentes de la estructura funcional de transporte, los diferentes modos de transporte, los medios de transporte, los servicios de ese transporte y los componentes de la estructura operacional, aunque aparecen explicados en la base material de estudio, pues bueno, aquí se lo resumimos: ferroviario, carretero, aéreo. En el caso de la base material de estudio, nosotros hacemos referencia al transporte acuático
Y dentro del transporte acuático, pues bueno, referencia específica al transporte marítimo. Al transporte, a la multimodalidad como concepto logístico, y dentro de la multimodalidad un tipo de transporte, una modalidad o modo de transporte que es el transporte multimodal y el transporte combinado, que eso también aparece ahí. Bueno, los modos de transporte, las regulaciones o convenios internacionales también aparecen ahora a continuación en unos esquemas que le hemos denominado mecánicas operativas del transporte internacional de carga, y también aparecen explicados en la base material de estudio. Ahora, ¿cuál es la logística de decisión para la elección de un modo de transporte internacional de carga para una operación de comercio exterior? Puede parecer muy sencillo, pero no lo es. En el caso de nuestro país, aún más sencillo, porque internacionalmente mueves tus mercancías, mueves tus bienes, en este caso productos, a través de la vía marítima o a través de la vía aérea, y ya. Pero no sucede así en todo el mundo, y nosotros formamos parte del mundo y nosotros comercializamos con el mundo. Por lo tanto, cuando en una importación, por ejemplo, un proveedor nuestro está moviendo por vía fluvial su producto para que llegue a un punto, no sé, a un centro de distribución, y ese centro de distribución se ha llevado al puerto de origen de esa mercancía, mira, eso está agravando, ¿qué cosa? El precio de venta de ese producto, y por lo tanto se hace necesario que nosotros conozcamos, o sea, desde las áreas de inteligencia comercial en su análisis de qué, de el mercado de flete, de cómo se está comportando el mercado de flete. Esto lo analiza el grupo negociador, pero usted se puede encontrar, a los efectos de la transportación, usted se puede encontrar con un proveedor, vamos a seguir en el mismo ejemplo de la importación, que te dice, no, yo voy a contratar, yo quiero contratar los servicios de X transitario, y dentro de esa transitaria con la naviera con la cual ella está operando. El precio del flete es mucho mejor que el que me está ofertando en la transitaria con la que yo estoy trabajando, con la transitaria del grupo del negociador del país. Y entonces usted dice, mira, es verdad, mira, vamos a llevarlo al comité de contratación. No, primero, y como primera opción, grupo negociador. Transitario, el grupo negociador, que ya los mencionamos anteriormente. Y después, acto seguido, a partir de un análisis que se haga en la empresa, pues llevar a ese transitario esa oferta que no está haciendo el transitario, que tiene información que es posible que no tenga la empresa, que no se maneje en el área de inteligencia comercial de la empresa, le puede decir, mire, vamos a proceder, o mire, no vamos a proceder. En este mercado se dan muchas cosas. Hay navieras que no licitan cuando sale el grupo negociador a licitar. O sea, que hay transitarias, perdón, que no licitan, y navieras dentro de esas transitarias que después están ofertándole a las importadoras cubanas, y que, no sé, le están haciendo dumping a esas empresas, pero ese dumping no es porque sean buena gente, sino que por otro lado, en las ofertas que nos están haciendo, pues bueno, están grabando ese precio que supuestamente es mejor que el que está ofertando el grupo negociador. Las transitarias del grupo negociador, cuando ya aparecen las transitarias del grupo negociador, es porque hay un análisis del comportamiento del mercado de flete. Y lo repito, ahora más, donde los fletes están fluctuando constantemente. Miren, yo les diría, y no hemos entrado en estas mecánicas operativas que se las voy a presentar porque están desglosadas en las bases materiales de estudio, solo voy a hacer una referencia a ellas. Pero, digamos, el mercado de fletes, de flete marítimo, ¿qué se está dando? En el mes de julio estábamos leyendo informaciones de que las tarifas spot estaban a la baja.
Por lo tanto, casi todos las empresas exportadoras e importadoras, a través de sus transitarias, estaban acudiendo, o sea, los cargadores estaban acudiendo a ¿qué cosa? A contratar tarifas export. ¿Qué cosa es el mercado export? El mercado export es ese que tú contratas en ese momento, y en ese momento, a partir de esas negociaciones, pues bueno, ya tú pagas el flete. Es decir, que tú no te mueves a un mercado futuro. Esto trajo como consecuencia que los fletes a largo plazo, o sea, el mercado a largo plazo un poco que estaba deprimido. Pero ya estábamos leyendo ahora una información de finales de agosto que las tarifas spot ya habían frenado su caída, o sea, que ya habían frenado la reducción de ellas, y que un poco que el mercado de ese flete a largo plazo pues había mejorado. ¿Por qué? Porque se están acercando las licitaciones del próximo año. Se está dando en esta volatilidad del comercio internacional, y específicamente ya en el transporte marítimo. Se están dando las líneas navieras están haciendo estrategias. Están haciendo estrategias tales como que invierten una parte de sus ganancias en abarcar la mayor cantidad posible de actividades en la cadena de suministro. Es decir, que acentúan las inversiones para abarcar la mayor parte de las cadenas de suministro. Ya estoy terminando. Mira esta gente que se tiene. Otro aspecto, me disculpan, es que me habían hablado. Otro aspecto, otra estrategia que están siguiendo las navieras es que están haciendo alianzas y fusiones, están haciendo adquisiciones para impulsar a los operadores globales en las terminales de contenedores. Otra estrategia es que se están deshaciendo de contenedores, porque no había dicho anteriormente, se habla de un doble golpe a las navieras. Doble golpe a partir de este contexto internacional, doble golpe que se explica. Hay una reducción de los volúmenes de carga por la reducción de la demanda y la reutilización, discúlpenme, del comercio, o sea, es más lento, se reutiliza, no se incrementa, no se desarrolla, no se abarca, las ofertas se reducen, porque la inflación, los precios de los productos se incrementan. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? El doble golpe está dado por reducción de los volúmenes de carga y un exceso de capacidad. Ante este exceso de capacidad, ¿qué están haciendo? Pues bueno, miren, se están deshaciendo de contenedores, y esto ha llevado que se regresen a los leasing de contenedores. Leasing de contenedores que generalmente no lo hacen para compras a largo plazo. ¿Qué puede estar sucediendo con esto? Que se trabaje, las transitarias nuestras estén trabajando ¿con qué? Con una naviera que se ha deshecho de capacidad de contenedores, y que estén acudiendo a los leasing. Ese leasing, por supuesto, tiene un incremento, ¿qué cosa? En el costo del flete que ella va a informarnos. Que ellas van cobrando. Y esto es algo que también tiene que ver la empresa. Entonces, había hecho referencia, me adelanté a la situación que tiene el entorno de los fletes, que puede ser beneficioso por un lado, esto es con relación al flete desde el punto de vista logístico, pero por otro lado, los fletes también se están viendo afectados. ¿Por qué? Por los problemas de la energía, por los problemas de la combustión, que aquí también podríamos hablar de que si en logística se decía que la sustentabilidad, la sostenibilidad es importante,
mire el impacto que están teniendo o la huella ecológica que está dejando en esa logística verde, que es una tendencia hacia el futuro, que está dejando el transporte, es grande. Incluso se está trabajando en el uso de alternativas para, la movilidad, para el uso del transporte. Y que, bueno, repito, todo esto de por sí mismo es una conferencia. Estamos tratando de abarcar muchos aspectos del tema que nos está ocupando. También un poco que ya se está viendo algo de mejora en la cancelación de los itinerarios de buque, o sea, los sailing, que fue algo que durante la pandemia gravitó y nos afectó, bueno, afectó al mundo, ¿no? Yo estoy hablando como país y nos afectó extraordinariamente. ¿Qué quería decir eso? Que usted había contratado, se había contratado un buque que llegaba a determinado puerto y sencillamente se canceló, el buque canceló su itinerario y bueno, ya ahí un poco que se desfasó la entrega del contenedor o sencillamente llegaba allí en un momento en que no se había acordado y descargó el contenedor y el contenedor a pagar estadía en ese puerto y bueno, en dependencia del tipo de carga, pues bueno, deteriorándose o no deteriorándose. O sea que son muchos el impacto que está teniendo la logística en general y ya el transporte en particular, que es el tema que nos está ocupando. Y todo esto nos lleva a una reflexión, compañeros, que tenemos que estar informados, que las áreas de inteligencia comercial deben estar informadas, amén de lo que nos esté dando o del trabajo, del arduo trabajo que esté realizando el grupo negociador de transporte en nuestro país. Es importante manejar la información, desechar aquella que no es que la información en general no sea importante, pero hay momentos en que tenemos que tomar esa gran información, tenemos que tomar aquello que realmente nos va en un momento determinado a servir. Entonces, volvemos a la logística de decisión, un poco que nos desvirtuamos por que decíamos que era menos difícil para nuestro país. Debemos tener en cuenta las características que se embarcarán. ¿Por qué características? Por citar un ejemplo, una carga IMO, o sea, una carga peligrosa o azarosa, pues bueno, tiene un impuesto, un gravamen sobre su valor. ¿Por qué? Porque es peligrosa y sobre todo para la naviera, que hay navieras que no le transportan a usted una carga IMO. Características de los diferentes modos de transporte, ahí incluimos las rutas, las terminales que se ofrecen, los servicios, la estructura de cada modo disponible, el costo total del transporte para la carga y finalmente volvemos a lo mismo. Selección del modo que se utilizará y considerar qué cosa, los términos del contrato de compraventa que se acordaron en el contrato de compraventa. En otras palabras, el Incoterm. En este tema se han hecho unos resúmenes que denominamos mecánicas operativas de los principales modos de transporte que influyen de una forma u otra en los precios de venta, el precio de venta en una exportación y el precio de compra en una importación. ¿Por qué? Lo dije anteriormente. Para llevar el bien, un proveedor en una importación al puerto, ¿cómo llegó allí? Eso es importante. Y así hemos hecho estos resúmenes. Estos resúmenes se centran fundamentalmente en el tipo de servicio que presta el modo de transporte, en el intermediario de gestión, en el tipo de flete, en el documento de transporte. Tipo de flete. Dos tipos de flete. Flete apartarse, el flete convencional.
o convencional, precio a pactarse o convencional, que es el que depende de la oferta y la demanda, fundamentalmente en el mercado de flete. Y a los documentos, carta de porte ferrocarrilero, carta de porte carretero. También pueden encontrar en algunos textos conocimiento de embarque por carretera. La práctica hay veces que nos lleva a cometer errores que pueden o no tener una implicación. Digamos que cuando decimos BL o conocimiento de embarque, inmediatamente asumimos que estamos transportando por vía marítima. Pero si vamos a la génesis de la palabra, vemos que BL significa conocimiento de embarque, pero conocimiento de embarque ¿en qué modo de transporte? Entonces, por eso les decía que tanto para el transporte por carretera, para el transporte por ferrocarril, aparece, ¿qué cosa? Las cartas de porte por transporte terrestre, carta de porte por transporte por ferrocarril, o conocimiento de embarque por carretera o conocimiento de embarque por ferrocarril. En ambos casos, que estos corresponden a transporte terrestre, esta oferta es una oferta que depende de la fluctuación de la oferta y la demanda. Ahora, ¿qué cosa es esto del carnet TIC y carnet TIC? El carnet TIC, carnet de transporte internacional por ferrocarril, carnet de transporte internacional de carga por carretera, es un documento de garantía aduanera. ¿Qué significa esto? Que sobre todo se utiliza mucho en los países con frontera, que este medio de transporte puede atravesar por las diferentes fronteras sin que se requiera hacer una apertura de carga, salvo que haya una información de que ahí va una carga que no es válida su transportación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por lo tanto, esto lo emite una agencia reguladora aduanal y se evidencia a partir de una pegatina que aparece en el camión o en el ferrocarril. Ahora, transporte aéreo, modo de transporte utilizado en nuestro país, tipo de servicio, reitero, explicado en la base material de estudio, dudas, pueden contactarme por todas las vías que ustedes consideran. Tipo de flete IATA y no IATA, los fletes IATA son fletes tarifados, son fletes que se fijan para un periodo determinado, generalmente un año. Lo mismo sucede con el transporte terrestre, pero dado los cambios que se están generando, puede ser cada 6 meses, hay veces que hay líneas aéreas de 3 meses, en fin. Y el contrato, documento de transporte, es la guía aérea, carta de porte aéreo o, en algunos textos, conocimiento de embarque aéreo. Las guías aéreas en sus diferentes modalidades, la máster, bueno, que es la guía aérea, la house, etc. Explicado también, como les decía anteriormente. Ahora, aquí, Convenio Internacional en la esfera del transporte aéreo responde a lo que se conoce como el sistema de Varsovia y que está conformado por los diferentes protocolos, ¿no? Protocolo de La Haya, la Convención Extraordinaria de Guadalajara, de Guatemala y el protocolo de Montreal en el 1975, que fue el último. Cuba se adhirió a este sistema de Varsovia en el año 1964. Y la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo Internacional, a la cual se hizo referencia y que no se lo expliqué, pues bueno, como dato curioso, hizo su primera reunión, una vez formada, hizo su primera reunión en nuestro país. Ahora, transporte multimodal. Ya comentamos, dijimos, que cuando vimos la estructura de transporte internacional de carga, que había un modo de transporte, una modalidad de transporte que se denomina multimodal. Que la multimodalidad es un concepto logístico que se sustenta en la agilidad en la transportación de carga. Esa es la esencia, concepto Miller. Ahora, y que esta agilidad va a generar ¿qué cosa? Una reducción de costos
en el transporte, que utiliza fundamentalmente las UTIs o modalidad de carga contenerizada como carga, que es el contenedor. Una modalidad de carga contenerizada unitarizada lo constituye el contenedor. El contenedor es conocido como una UTI, unidad de transporte intermodal. Y ahora un poco que se va a explicar con el concepto de transporte multimodal esto que le he dicho. Ese concepto logístico de multimodalidad tiene, en el concepto propio, dos modos o formas de transporte: transporte combinado y transporte multimodal. En el transporte combinado se combinan varios modos de transporte, cada uno gestionado por el operador del modo de transporte que le corresponde, y cada modo de transporte tiene o opera con el documento propio de cada modo de transporte. Por ejemplo, en el caso del transporte por carretera, en un transporte combinado aparece ¿qué cosa? El transporte carretera. ¿Quién contrata o quién gestiona esos servicios? La empresa de transporte por carretera, y tiene como documento ¿qué cosa? El documento de transporte por carretera. Ya. Ese es el transporte combinado. Ahora, otra modalidad de transporte es el transporte multimodal. Transporte multimodal, su esencia es que es un transporte que se utiliza puerta a puerta. O sea, el movimiento a través de las UTI, que era también el caso del transporte combinado, a través de los contenedores, es llevado de origen a destino, o sea, de la puerta del proveedor en una exportación hasta la puerta del importador. Que toda esta actividad de los diferentes medios de transporte, toda esta gestión de los diferentes medios de transporte, la va a realizar un solo proveedor de servicio logístico, que es el operador de transporte multimodal. Y esta operatividad va a estar amparada por un solo documento de transporte, el documento de transporte FIATA o documento de transporte multimodal. Esa es la esencia del transporte multimodal. Bien, ahora transporte marítimo. ¿Por qué no quise dejar de poner esta presentación reiterada en la base material de estudio? Porque si la operación que ustedes seleccionaron es por vía marítima, ustedes van a tener en cuenta en esos gastos que van a analizar, en ese tiempo que van a analizar, en ese costo logístico total, van a tener en cuenta las actividades logísticas que se dan en el valor marítimo. Todas las exportaciones o las importaciones que se realicen por vía marítima van a tener un valor marítimo. Y esta magnitud de valor marítimo van a estar asociados a determinados riesgos en la transportación y van a asumir determinadas actividades como son los que aparecen en cada uno de estos momentos. Y que esto puede llevarnos a otra explicación, que son las condiciones de transporte marítimo, que no las vamos a explicar, que aparecen, como sigo reiterando, y ustedes dirán, lo dice y lo repite, y no es matraca bella, sí, es matraca porque insisto en que la logística es muy amplia y que la logística comercial internacional está agravando mucho todas las operaciones de exportación e importación en nuestro país, y que nosotros tenemos que ahorrar hasta el último centavo que no tenemos. Y cuando hablamos de esos centavos hablamos de moneda dura. Por lo tanto, es reiterativo, pero necesario seguirlo reiterando.
¿En qué gastos logísticos involucra una empresa en su proceso de exportación e importación? Tenemos que analizarlo, tenemos que considerarlos en la planificación. ¿Para qué? Para actuar sobre ellos y minimizarlos. Ahora, aquí tenemos la mecánica operativa del transporte marítimo. Miren, estas condiciones de transporte, las cuales hemos estado hablando, haciendo referencia, que solo voy a decir, porque ustedes van a ir a estudiarlas y van a preguntar las dudas, que no son incoterms. No son sinónimos de los términos comerciales FOB, CIS, CFE, etcétera, etcétera, etcétera. Los términos de compraventa usted los acuerda ¿dónde? En los contratos de compraventa internacional. Pero derivado de ese contrato, primero, el contrato de compraventa internacional se deriva de un contrato económico, ¿verdad? Clientes nacionales y empresas exportadoras e importadoras nacionales. De ahí surge una necesidad que se va a plasmar o que se va a desarrollar a través de un contrato de compraventa, que ya ustedes lo detallarán en el tema de aspectos jurídicos del comercio exterior. Pero de ese contrato de compraventa hay un conjunto, o en ese contrato de compraventa hay un conjunto de contratos complementarios que están actuando sobre él y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de firmar esos contratos complementarios. Uno de esos contratos complementarios es el contrato de transporte, el contrato de seguro, el contrato que firmamos con la parte, con el banco, con la finanza, con aspectos financieros, con la forma de pago, etc. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿En qué? Miren los gastos logísticos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en la logística comercial internacional. Entonces, decía que las condiciones de transporte que son solo para transporte marítimo no son incoterms. ¿Qué pasa? Que estas condiciones en el contrato de transporte se pactan ¿dónde? En el contrato de transporte que en este momento lo realiza nuestras transitarias con las transitarias internacionales a través de, bueno, las vías que se conocen y a su vez con los corresponsales de esas transitarias en los diferentes puertos. Y por lo tanto el comercial no lo ve, el exportador, el importador no lo ve, pero está ¿qué cosa? Gravitando en el precio de venta de sus mercancías, si estamos exportando en el precio de compra de sus mercancías. Y si me dicen, bueno, pero si es que vamos a exportar FOB, está bien, pero cuando yo voy a negociar el precio de venta de mi mercancía, yo me voy a sentar con el importador. Y el importador me va a decir, ah, no, pero mira, yo voy a contratar la naviera y la voy a contratar en términos de línea. ¿Ah, qué significa eso? Que la naviera gestiona todos los gastos derivados de carga estiva, de carga desestiva, flete propiamente dicho, pero esos gastos, ¿quién los asume? El importador, a través de ese contrato de transporte que hizo el que lo va a hacer en esa empresa, ¿verdad? Entonces es algo que yo estoy pagando. Por lo tanto, es información. No lo hacen, no lo hace el exportador, no lo hace el importador, pero hay que tenerlo como información. Siempre digo, hay que saber lo que estamos pagando, porque es dinero del Estado, que en definitiva se traduce, ¿qué cosa? En la mejora de vida para la sociedad. Recuerden, y que lo dije al principio, y quizás en todo esto lo he dicho de una forma muy rápida, la logística tiene un alto valor económico. Por lo tanto, el valor económico de la logística es importante conocerlo, es importante analizarlo, porque ello influye en el desarrollo de la economía nacional, pues permite mejorar la capacidad del país frente a los riesgos y reducir las pérdidas por las crisis económicas. ¿Y qué cosa hoy en el mundo? ¿Qué caracteriza hoy el mundo? Una crisis económica. Por lo tanto, importante tenerlo en cuenta.
Y bueno, aquí otra precisión que voy a hacer en el caso de los documentos. El documento, si el servicio es de línea regular, aparecen los documentos conocimiento de embarque con sus diferentes funciones que van a leerle en la base material de estudio y que la van a profundizar en aspectos jurídicos del comercio exterior. ¿Por qué? Porque es un documento negociable, es decir, es un título de propiedad. Entonces, cuando estamos trabajando con una naviera, sobre todo con navieras como nosotros trabajamos, contenedores, carga regular no contenerizada, pues bueno, el conocimiento de embarque es un documento clave. Y con él, ¿qué cosa? Otro que es el compromiso de fletamento o nota de buqueo o booking note, ¿verdad? Esta nota de buqueo es reserva de espacio en la bodega del buque, que también tiene ya hoy en Cuba nuestras regulaciones a partir de las fluctuaciones que hay en los fletes en el entorno internacional. Y cuando trabajamos en un servicio eventual o TRAN, que generalmente es carga masiva u homogénea, fíjense que yo utilizo el término generalmente, el documento que hace evidencia del contrato de transporte es la póliza de fletamento, charter party, pero que tiene que obligatoriamente estar vinculado, unido, mencionado, relacionado con el conocimiento de embarque. Por lo tanto, el conocimiento de embarque es el documento de transporte en el servicio de transporte, en el transporte marítimo, que en el servicio de eventual OTRAN, además de la póliza de fletamento que usted la firma, pues bueno, conocimiento de embarque a los efectos de ya a los efectos comerciales propiamente dicho. Miren, bueno, aquí tenemos los convenios internacionales en la esfera de transporte. El último, las reglas de Rotterdam, en 2008. Todavía Cuba no era, hasta hace un año más o menos, Cuba no era signataria de estas reglas de Rotterdam. Bueno, bien. Pero sí somos signatarias de las reglas de la Haya-Visby, reglas de la Haya-Visby o reglas de los conocimientos de embarque. Y ahí la importancia de conocer, entre otras cosas, de que estos convenios existen y que las modalidades de transporte que nosotros contratemos están amparadas por uno u otro medio de transporte. En el caso de el transporte marítimo, está reglas de la Haya-Visby y en el caso del transporte aéreo, el convenio de Varsovia. Ahora, consideraciones generales sobre el transporte fluvial y la costa. Aquí no hay un documento de transporte, o sea, no hay nada regularizado a nivel internacional. Sí aparece el conocimiento de embarque fluvial y las tarifas varían en dependencia de cómo se esté moviendo el mercado. Aquí vamos a terminar con una precisión. ¿Cuál es la relación de la logística comercial con la compraventa internacional de mercancías? ¿Y cómo ver la logística involucrada en ello? Permítame leer. Dice que en cuanto a la relación, considerable influencia del contrato sobre el buen desarrollo logístico en las operaciones de importación y exportación. Los comerciantes deben buscar el consejo de un experto en logística. Un contrato bien concebido elige la logística apropiada. El buen conocimiento de la logística internacional y del proceso logístico de la distribución física internacional en la operación comercial asegura el éxito del contrato. La correcta redacción del contrato de compraventa internacional permite que la logística comercial internacional cumpla su objetivo fundamental, satisfacción del cliente consumidor al menor costo en el tiempo previsto y con la calidad requerida. En otras palabras, justo a tiempo. Recordar lo que dije hace un rato, que con el contrato de compraventa internacional unido al INCOTEC, pues existen toda una serie de contratos que se complementan, como lo son contratos de transporte, seguros, etcétera, vinculados por actividades logísticas y cuyos términos habrá que cumplir. La necesidad de la integración de la logística comercial nacional, y yo creo que con todo esto de una forma apretada, de una forma muy sintetizada, hay muchas cosas que quería decirles que se me queda
en aras del tiempo y de tampoco hacer esto más largo, porque se pierde la información en el tiempo. Sí, vuelvo a insistir, y ya tienen una visión mucho más amplia de que la logística no es solo transporte, no es solo almacén, no es solo inventario. La logística va mucho más allá de lo que hemos hablado y de la concepción que tenemos acá en el momento. Como tuvimos un problemita con el tema de la resolución 245, el adjunto de la 20, no, este es el adjunto, vamos a arreglarlo aquí, a ver si lo encuentro. Resultado de la revisión de la licitación del segundo semestre por parte del grupo negociador, que como ven, esta OM tiene fecha del 4 de julio del 23, dice que el 26 de junio se realizaron las reuniones del grupo negociador de las agencias transitarias cubanas con las navieras que realizan el tráfico de contenedores del comercio exterior cubano. Previamente se les informó a las navieras sobre las condiciones establecidas para la revisión del resultado de las licitaciones al cierre del primer semestre. Ya se tiene que estar trabajando en las licitaciones del próximo año, o sea, de los próximos 6 meses. Dice que luego de las negociaciones llevadas a cabo, los resultados obtenidos fueron los siguientes. La naviera CMCGM, que realiza tráfico en todas las áreas excepto Canadá, disminuyó su tarifa en un 27% con relación a las tarifas de enero. Esta máquina, fue un PDF recibido de la Dirección de Transporte y Seguro, parece que la máquina tiene un error, traté de arreglarlo, pero no pude, y miren, como ven, el COM está puesto con él. Dice que una reducción disminuye un 27% con relación a las tarifas de enero del 23. Fíjense ustedes cómo se está moviendo el mercado de flete. La naviera Hapag-Lloyd, que realiza tráfico en todas las áreas excepto Canadá, disminuyó un 21% respecto a enero del 23. La naviera CTM, que realiza el tráfico de las áreas del Mediterráneo, Canadá, Caribe, México y Sudamérica Atlántico, disminuyó en un 27%. La Maersk, que realiza tráfico en todas las áreas, pero no ofertó para Sudamérica, Canadá, Caribe, México y Centroamérica. Cuando se hizo la licitación para el año 23, ella no ofertó. Trabajo bajo presión del bloque del gobierno de los Estados Unidos, por lo que solo cotiza para determinadas empresas cubanas, disminuyó las tarifas en un 15,6%, o sea que ya saben lo que esto significa. Y de la naviera Smithfield Shipping, que realiza el tráfico en la área del norte, Europa y Canadá, disminuyó en un 23%. El grupo negociador trabaja para continuar disminuyendo las tarifas. Para ello solicita, y ojo con esto, por eso es que no quise dejar de leerse, a las empresas realizar una buena planificación de la demanda para el año 2024. Recordemos que al principio le dije, importante para nuestro país, enfoque de gestión integral de cadena de suministro, considerando como punto de partida la demanda. Por el momento, los servicios que se realizan con pagos en el exterior, las tarifas actuales están circulando a las empresas importadoras y exportadoras a través con las transitarias con las cuales se están trabajando. Y finalmente, aquí concluimos la conferencia. Muchas gracias por la atención que nos han prestado y mis disculpas porque hemos tratado de decir muchas cosas en muy poco tiempo y, como les dije anteriormente, base material de estudio, y cualquier duda me pueden contactar por las vías que ustedes tienen para mí. Muchas gracias nuevamente.